María nunca fue mujer de levantar la voz, ni lo necesitaba. Bastaba con mirarla para entender cuánto mundo llevaba en sus ojos. El cabello siempre lo llevaba recogido en un moño simple, pero el rostro... el rostro lo decía todo: sol, polvo y coraje. Cuando todo empezó, ella tenía 32 años, 7 meses de embarazo y un silencio amargo viviendo en su pecho. Vivía en un rincón seco del interior, en un pedazo de tierra batida donde el viento hacía más ruido que la gente. Ella y João habían pasado años construyendo aquella casa, o al menos intentándolo. Era una casita torcida, con techo de amianto y paredes que se agrietaban con el calor. Pero era de ellos, o ella creía que sí. João, el marido, pasaba más tiempo enredado en ideas de lucro que con las manos en la azada. Y cuando hablaba, era siempre con desdén. La mujer sirve para parir y callar, decía. María callaba, pero parir, ella sabía hacerlo con amor. La vida de María comenzó a cambiar un día que parecía igual a todos los... Era un lunes bochornoso. El cielo cubierto por nubes pesadas y el olor a café ralo aún flotaba en el aire cuando João llegó con los ojos extraños. Tenía un aire agitado, como si tuviera prisa por huir de su propio cuerpo. Ella aún lavaba unos paños cuando él soltó la bomba. «Vendí la finca, me voy con Lucia». Lucia, la amiga que reía con María en las tardes de costura, que comía pastel caliente en la veranda y decía: «Ningún hombre vale el llanto de una mujer». Aquello le dolió profundamente. João tiró una bolsa al suelo con su ropa, dijo que el terreno ya no era de ellos y que se las arreglara. Y se fue, así, sin una explicación, sin mirar la barriga. María se quedó allí, en medio del patio agrietado, con las rodillas flojas, el corazón como una teja rota y la certeza de que no había vuelta atrás. Aquel primer día sola, María no lloró. No porque no quisiera, era como si el llanto estuviera guardado en un rincón inaccesible del alma, sepultado por una urgencia mayor: sobrevivir. El suelo de la casa estaba cubierto de polvo y termitas. La estufa de leña ya no funcionaba, y el tejado tenía más goteras que tejas firmes. Se sentó en el taburete de la cocina y pasó la mano sobre la barriga, sintiendo al pequeño Lucas, aún sin nombre en aquel entonces, revolverse, como diciendo: «Aquí estoy, mamá». Allí, en aquel instante de silencio y desesperación, María no sabía de dónde vendría el próximo plato de comida, ni qué haría al día siguiente. Pero había algo en la forma en que tocaba el vientre, algo entre protección y promesa que parecía decir: «No voy a terminar así». Por la noche, la oscuridad parecía más densa. El ruido de las ranas, los grillos y el viento en las grietas daba la sensación de que todo a su alrededor era más grande que ella. La barriga pesaba, la columna le ardía, y aún así María durmió en el suelo, envuelta en una manta vieja, con el brazo apoyado en un saco de harina. El silencio de la casa sin João no era de paz, era de vacío. Y en ese vacío ella se escuchaba con más claridad. Recordó los tiempos de niña, cuando ayudaba a su madre a hacer cocada para el bautizo de los vecinos. El olor a coco rallado con azúcar quemándose en el caldero. Era memoria viva, de esas que se quedan pegadas a la piel. La idea le vino como un susurro de esperanza. ¿Y si hiciera dulces de nuevo? Aquel recuerdo fue la primera chispa en un terreno seco, y María, aún sin fuerzas, decidió escuchar. A la mañana siguiente, con los tobillos hinchados y los ojos ardiendo, rebuscó lo que quedaba en los armarios. Encontró un puñado de azúcar morena endurecida, un resto de harina de maíz y un frasco con leche en polvo caducada. Aquello, en manos de otra persona, tal vez sería basura. Pero María lo miró como quien ve un comienzo. Improvisó una hoguera con ladrillos apilados, madera seca y paciencia. Amasó la mezcla en una olla profunda y rezó para que no se quemara. El olor dulce comenzó a subir, a invadir el aire.
mezclando memoria y presente. Ella se quedó allí en silencio, mirando el vapor subir, sintiendo algo que hacía tiempo que no sentía: propósito. Cuando terminó, puso las cocadas en trozos de papel rasgado y salió despacio por el camino de tierra, con la barriga por delante, el sol en la espalda y el coraje en el paso. La primera venta fue para doña Jurema, que vivía al final de la cuesta, y siempre decía que el dulce bueno es aquel que hace temblar la mano al hacerlo. María tembló y vendió 3 cocadas por 2 reales. Lo suficiente para comprar más azúcar y coco en el almacén. Al día siguiente hizo más y volvió a vender. No era mucho, pero ya era algo. Fue en una de esas idas y venidas que se cruzó con doña Cefa, una mujer de más de 60 años, con ojos pequeños, turbante colorido y manos que sabían todo sobre hornos y comida. Cefa olió la cocada, la probó y preguntó: «¿Quién hizo esto, hija mía?». María respondió con voz baja pero firme: «Yo, señora». La otra sonrió de lado y dijo: «Entonces ven mañana a la finca. Necesito ayuda en la cocina». Aquella invitación fue como lluvia en tierra agrietada. María apretó el papel con la dirección en el bolsillo como quien guarda oro. Aquella noche María apenas pudo dormir. La cabeza estaba encendida, pero no era por miedo, era por esperanza. Pasó la madrugada arreglando la ropa menos gastada que tenía, cosiendo con hilo azul un rasguño en el vestido floreado que usaba los domingos. Se puso aceite de cocina en el cabello para bajar los cabellos rebeldes y se frotó las manos con jabón hasta que parecieran limpias, incluso con los callos profundos. Se despertó antes de que cantara el gallo, se ató un paño a la barriga y salió por el camino con pasos firmes. La finca quedaba a 2 kilómetros y cada paso parecía llevar una oración. Cuando llegó encontró a doña Cefa de pie frente a un caldero burbujeante. La cocina era caliente, estrecha, pero olía a buen condimento y sudor honesto. «¿Vienes a trabajar o a mirar?», bromeó la vieja. María solo sonrió, como quien ya sabía la respuesta antes de que existiera la pregunta. Aquel día en la cocina fue el más agotador en la vida de María, y al mismo tiempo el más necesario. Cortó verduras, lavó ollas, revolvió caldos y sirvió viandas para los vaqueros. Todo esto con la barriga hinchada, latiendo como un tambor, y el calor pegándose a la piel como melaza. Pero no se quejó ni una vez. Doña Cefa observaba en silencio, como quien ya había visto a mucha gente rendirse por mucho menos. Y cuando el sol ya caía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja quemado, Cefa le entregó 30 reales envueltos en un trozo de periódico. «Es poco, pero es honesto. Vuelve mañana si quieres». María sostuvo aquel dinero como quien sostiene un hijo recién nacido. Regresó a casa despacio, con dolor en las piernas, hambre en el estómago, pero algo nuevo en el pecho: dignidad. Y eso, allí donde ella vivía, era un lujo. Los días siguientes siguieron este nuevo ritmo: mañana en la finca, tarde en casa, haciendo dulces, noche en la feria vendiendo lo que podía. María dormía poco, comía aún menos, y su cuerpo pedía descanso a cada movimiento. Pero ella aprendía a ignorar las peticiones del cuerpo en nombre del futuro. Usaba cabestrillos improvisados para sostener la barriga mientras revolvía el caldero y descansaba sentada en el suelo, con los pies dentro de una palangana con agua fría. La estufa rota todavía estaba allí, como un monumento a la traición, pero ella ya no la miraba con dolor, la miraba con propósito. Fue entonces cuando apareció C, vecino de voz mansa y manos callosas, que había perdido a su esposa por una fiebre misteriosa 2 años antes. Al ver a María intentando encender la hoguera con un soplo cansado, él se acercó. «Si usted me permite, yo arreglo esa estufa». C no hablaba mucho, pero hacía. El sábado siguiente apareció con herramientas, trozos de barro, una tubería reutilizada y disposición.
Trabajó todo el día mientras María hacía pasteles de harina de maíz en 1900 un molde improvisado de lata de queroseno. Por la noche la estufa estaba funcionando, no como antes, pero con más fuerza que nunca. María lloró por primera vez desde el abandono, pero no fue de tristeza, fue de alivio. La estufa restaurada era más que una herramienta. Era como si la vida le dijera que aún podía construir algo, incluso entre los escombros. Hizo cocadas nuevas aquella noche y le dio una bandeja llena a C. Él rechazó el dinero, pero aceptó el dulce. Y, antes de irse, solo dijo: «Usted tiene fuerza, María, pero demasiada fuerza también lastima. Cuide de su descanso». Aquello le quedó en la cabeza por días. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa. María se despertaba antes del amanecer y se dormía después de que las estrellas ya estaban altas en el cielo. El cuerpo empezaba a dar señales: calambres fuertes, mareos en medio de la feria y los pies tan hinchados que apenas le cabían en las sandalias. Pero ella no paraba. Estaba pagando sus cuentas con sudor, construyendo con las manos aquello que Juan destruyó con palabras. Las ferias empezaron a reconocer su puesto. Era el del paño floreado, con una mujer embarazada siempre sonriendo, incluso bajo el sol. Los pasteles de maíz, las cocadas, el dulce de cacahuete, todo se vendía rápido. Los niños del pueblo esperaban ansiosos el dulce que se derretía en la boca y hacía recordar a la abuela. ¿Y María? María lo anotaba todo en una libretita de tapa azul. Lo que vendía, cuánto gastaba, lo que... y faltaba. Era el comienzo de un plan, aunque ella todavía no lo supiera. Fue un sábado por la mañana cuando el golpe llegó. Don Pedro, el dueño del almacén, llegó con una carta en la mano. «María, esto vino de la ciudad. Es algo serio». Ella leyó despacio, tratando de entender las palabras. La carta decía que el terreno donde vivía había sido vendido por João meses antes, y que ella tenía 30 días para desocupar. Las letras parecían pulsar en el papel como si se burlaran de ella. María sintió alejarse de sus pies. Se quedó muda, mirando el barracón como quien mira su propio cuerpo herido. Había mejorado la casa poco a poco, arreglado las grietas, puesto cortinas, hasta comprado una hamaca. Era poco, pero era suya. Ahora ni eso. Volvió a entrar. Se sentó en la silla de paja y pasó la mano sobre la barriga con más fuerza que nunca. «Hijo, quieren quitarnos hasta lo que nos queda, pero no nos iremos así, no». María pensó en todo. Pensó en abandonarlo todo e irse a la ciudad. Convertirse en una más, entre tantas embarazadas olvidadas en los fríos pasillos de los refugios. Pensó en gritar, en tocar puerta por puerta, exigiendo justicia. Pero hizo lo que siempre supo hacer. Respiró hondo y fue a buscar. Descubrió el nombre del nuevo dueño, don Otavio. Un hombre viejo, de mal humor, conocido por comprar terrenos baratos y alquilar a precios altos. Ella no esperó a que nadie lo resolviera por ella. Preparó una cesta con sus mejores dulces, se puso un pañuelo limpio en el cabello y fue a la finca de él. Golpeó la palma con la mano firme, aunque el corazón le temblaba. Cuando el hombre apareció, ella le extendió la cesta y dijo: «Soy María, la mujer que vive en el terreno que usted compró. Vine a pedirle que me deje quedarme. Pagaré lo que pueda. Solo no me eche con mi hijo en el vientre». Otavio no era un hombre de corazón fácil, pero tampoco era ciego. Vio la barriga enorme, el sudor bajándole por las sienes, y el olor de los dulces que le hizo recordar su infancia en casa de la abuela. Tomó una cocada, la mordió despacio y respondió: «50 al mes y una cesta de dulces cada semana». Solo así. María tragó saliva. Era más de lo que podía pagar, pero era eso o la calle. «Hecho», dijo. Volvió a casa con los pies doloridos y la cabeza a mil. Necesitaba vender el doble, trabajar el triple, y con el tiempo en contra, porque el parto se acercaba. Pero ella no retrocedió.
Hizo una tabla nueva en el cuaderno azul. Aumentó la producción. Consiguió más. Restos de fruta, pidió coco fiado. Vendió hasta en la puerta de la escuela. El cuerpo ya apenas aguantaba. Pero ahora la barriga no era solo peso, era escudo. Y la estufa ahora quemaba más fuerte que nunca. La lluvia de aquel día llegó sin aviso. Era de noche, y el cielo se desmoronaba como si quisiera lavar toda la tierra de una vez. María ya sentía las contracciones desde la tarde, pero las ignoró. Pensó que era solo cansancio. Estaba terminando una hornada de broas, cuando el dolor la cortó como un cuchillo, seco, profundo, que le doblaba las rodillas y le quitaba el aliento. El tiempo entre una contracción y otra se volvió segundos. Miró a su alrededor. Estaba sola. La vela temblaba con el viento. El suelo de barro comenzaba a inundarse, y Lucas empujaba para nacer. Tomó un paño seco, se lo ató a la cintura y salió bajo la lluvia, tropezando, con los pies hundiéndose en el barro y la respiración fallando. El camino era una oscuridad total, pero ella seguía como quien sigue una promesa. Cada paso era una súplica. Dios, solo muéstrame la puerta correcta. Fue doña Clara quien escuchó los golpes apresurados. Ya pasaban de las 10 de la noche, y la panadería estaba cerrada, pero Clara aún lavaba los moldes cuando escuchó el golpe insistente. Abrió la puerta y vio a María allí, empapada, con los ojos desorbitados y una mano sosteniendo la barriga como si pudiera sostener el mundo. Va a nacer, ahora. Fue todo lo que pudo decir antes de caer de rodillas. Doña Clara no lo pensó 2 veces. Cubrió el suelo con toallas limpias, hirvió agua, buscó mantas. En menos de 1 hora, el llanto de Lucas llenó la casa como un himno. Nació allí, entre panes y harina, como si el destino hubiera elegido aquel lugar para empezar de nuevo. María lloraba en silencio, sosteniendo al bebé con manos que temblaban, pero no de miedo, de gratitud, por la vida, por la ayuda, por el simple hecho de seguir allí. Al día siguiente, María todavía estaba débil, con el cuerpo adolorido y la cabeza ligera como una pluma. Pero el reloj interno, que solo las madres conocen, ya la empujaba de vuelta a la realidad. Se levantó con dificultad, amamantó a Lucas, lo ató a su pecho con el paño de siempre y le preguntó a Clara si podía usar el horno de la panadería. Necesito entregar la cesta a don Otavio, si no pierdo la barraca. Clara abrió los ojos de par en par, pero no discutió. Solo asintió, como quien entiende que ciertas batallas no se eligen, solo se enfrentan. Y allí, con Lucas pegado al pecho, María hizo otra tanda de dulces. Mezclaba los ingredientes con el cuerpo adolorido y los ojos hundidos, pero con una firmeza que parecía sobrenatural. El azúcar hervía y ella pensaba, no dejaré que me quiten lo que aún no he tenido tiempo de vivir. En la feria de aquel fin de semana, María ya era otra, más delgada, más cansada, pero con una presencia diferente. Ahora andaba con Lucas pegado al pecho, durmiendo tranquilo, como si el mundo fuera un lugar seguro. Los clientes venían, probaban y preguntaban, ¿lo hizo usted? Y ella respondía con una sonrisa corta pero llena de verdad. Sí, con mi hijo al lado. Los dulces ganaron fama. Doña Clara empezó a encargar para vender en la panadería. Luego vino el almacén de la ciudad. Las manos de María, antes invisibles, ahora alimentaban a todo el pueblo con el sabor de la superación. Pero no todo era fiesta. Cuando entregó la cesta de la semana, don Otavio le advirtió, a partir del mes que viene serán 70, demanda aumentó, yo también tengo que ganar. María solo asintió, no discutió. Sabía que la justicia a veces es un camino que se hace descalza y con mucha calma. Con el aumento del alquiler y el bebé aún pequeño, María tuvo que ajustarlo todo de nuevo. Creó una nueva libretita, ahora con páginas de colores, regalo de doña Clara,
y allí anotaba no solo las ventas, sino los turnos de amamantamiento, los horarios de las hornadas e incluso las recetas que inventaba de madrugada cuando no le llegaba el sueño. Así nació la cocada del alba, hecha con jengibre y melaza, que empezó a ser un éxito entre los camioneros que pasaban por la feria. Lucas la acompañaba en todo, durmiendo en cabestrillos, despertándose en el banco de la feria, mamando en medio de la panadería. María no ocultaba el cansancio, pero tampoco dejaba que fuera el centro de su vida. En cada paso llevaba una decisión: continuar. Y poco a poco, la mujer que un día fue abandonada en un suelo de tierra con una bolsa de ropa vieja, ahora era reconocida por el olor del dulce incluso antes de aparecer en la esquina. Fue una de esas mañanas que vio a João por primera vez desde el abandono. Estaba apoyado en un coche viejo, con Lucia a su lado, frente a la tienda de comestibles. João parecía otro, barrigudo, bronceado de una manera sucia, pero aún con esa mirada burlona que usaba cuando quería herir. Lucia, por su parte, vestía ropa que no combinaba con el pueblo: tacones altos, maquillaje corrido y una expresión que mezclaba aburrimiento con desprecio. María pasó junto a ellos en silencio, Lucas en su pecho, la cesta de dulces en el brazo. João la miró con sorpresa, casi incredulidad, pero no dijo nada. Lucia soltó una risita ahogada, y María simplemente siguió, porque en ese instante ella entendió algo profundo. Su silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera decir. En los días siguientes, la presencia de João en el pueblo causó revuelo. Decían que había perdido todo en un negocio mal hecho y había regresado al interior huyendo de deudas. Algunos se burlaban, otros simplemente lamentaban. Pero María no se involucraba. Estaba demasiado ocupada creando nuevas recetas, cuidando a Lucas y manteniendo los pedidos al día. Cuando C apareció ofreciendo ayudar a construir un techo en el patio para proteger los calderos de la lluvia, ella aceptó con una sonrisa. Con su ayuda y un empujón de doña Cefa, que trajo unas tejas del fondo del galpón de la finca, María logró montar una pequeña fábrica en su propio terreno. Era simple: suelo de cemento grueso, 3 tablas como estanterías y la estufa restaurada en el centro como un altar. Allí nacía un nuevo capítulo, y ella lo sabía. Sabía que el espacio contenía más que masa dulce, contenía historia. La noticia de la pequeña fábrica corrió rápido. Las mujeres del pueblo empezaron a llamar a su puerta, preguntando si necesitaba ayuda. María eligió a 2. Jandira, una muchacha tímida que criaba a 2 hermanos pequeños, y la niña, que soñaba con estudiar gastronomía, pero nunca había pisado una cocina equipada. La verdad es que María no tenía cómo pagar un salario al principio, así que propuso dividir las ganancias de los primeros pedidos grandes. Ambas aceptaron sin pensarlo, y allí, bajo el techo improvisado, comenzó una sociedad que también cambió sus vidas. Lucas crecía entre las ollas, rodeado de olor a azúcar y risas, y la estufa, la misma que un día fue símbolo de abandono, ahora era el corazón palpitante de un sueño en construcción. Por la noche, María miraba el techo de tejas viejas y murmuraba: «Es poco, pero es mío, y nadie me lo quita más». La pequeña fábrica comenzó a convertirse en un punto de referencia. Los pedidos aumentaron, y con ello, el nombre 12 María, escrito con tinta roja en una tabla en la entrada, empezó a circular incluso en la ciudad vecina. Un día, un señor con chaqueta clara, dueño de un gran almacén, llegó de sorpresa. «He oído que aquí tienen el mejor dulce de leche de la región». María se quedó sin saber qué responder, pero Jandira la empujó con el codo y le susurró: «Vamos, muestra lo que sabes». El hombre probó, se lamió los dedos y cerró los ojos. «Quiero 50 tarros para la semana que viene». Aquello parecía irreal. María dio un paso atrás, como quien tiene miedo de soñar demasiado.
Pero cuando vio a Lucas jugando con una cuchara de palo en el suelo de cemento, supo que estaba lista. Aceptó. Y allí comenzó el salto que ella nunca pensó vivir. Cumplir aquel encargo fue una maratón. María, Jandira y Leniña pasaron noches enteras revolviendo ollas, preparando etiquetas, organizando tarros reutilizados con cariño y esmero. Se montó una estantería de madera firme para guardar todo. Y doña Cefa ayudó con condimentos secretos que resaltaban el sabor de la infancia. Lucas ya andaba, tropezando, pero andaba, y pasaba de regazo en regazo, durmiendo al son de las cucharas golpeando las ollas. Cuando el pedido fue entregado y pagado al contado, María dividió el valor con las muchachas y compró lo que siempre soñó: un horno industrial usado que llegó atado en un camión viejo, cubierto por una lona azul. Cuando el camión se detuvo frente a la casa, todo el pueblo se juntó para verlo. Los niños aplaudían, los vecinos silbaban. María lloró, pero ahora era un llanto diferente, llanto de conquista. Esa misma semana, mientras descargaban el horno, João reapareció. Estaba flaco, desaliñado y con una gorra gastada cubriéndole la mitad del rostro. «María, ¿puedo hablar contigo?», dijo, apoyado en el portón de madera ya torcido. Las muchachas dejaron de hacer lo que estaban haciendo. María sostenía un paño de cocina mojado y lo miró como quien observa una sombra antigua. «¿Qué quieres, João?». La voz salió firme, sin temblor. Él miró al suelo, luego a ella. Lucia se fue. Me dejó. No tengo dónde quedarme, sin dinero». María escuchó todo en silencio. Después respiró hondo, miró el fogón al fondo, a su hijo que reía con una cuchara en la mano, y respondió con calma: «Quien me dio una oportunidad fui yo misma, João, y es por eso que te perdono. Pero vuelve al mundo que elegiste. Aquí ya no es tu lugar». La respuesta de María se extendió como el viento entre las ventanas abiertas del pueblo. Algunas mujeres la llamaban santa, otras decían que debería haber gritado, escupido, lanzado el dolor en su cara. Pero María no necesitaba eso. El perdón no era un regalo para João, era una liberación para ella. Esa noche escribió en el cuaderno azul: «Hoy enterré el pasado, el amor que merecía lo encontré en mí misma». Y durmió con Lucas en sus brazos, escuchando la respiración tranquila del niño que ahora tenía un hogar seguro, una madre fuerte y una historia viva. La estufa, la misma que un día guardó cenizas, ahora horneaba los sueños que ella misma encendía. Y María seguía, sin prisa, pero sin mirar nunca más hacia atrás. Con el tiempo, la pequeña fábrica creció. El nombre Doce María pasó a estampar etiquetas simples, pero hechas a mano, con letras cuidadas por Leniña, que descubrió allí su gusto por el diseño. Los pedidos de la ciudad se volvieron semanales y un comerciante de una cadena de mercados de la región llamó pidiendo una reunión. María ni siquiera sabía que era una reunión de negocios. Fue C quien le prestó una camisa limpia y la ayudó a ensayar lo que debía decir. En la sala del almacén, sentada frente a 3 hombres con corbata, María habló de la manera que sabía. Con verdad, explicó el proceso, los ingredientes naturales, el trabajo de las muchachas. Aquí no hay máquinas, hay gente. Cada dulce tiene una historia. Salió de allí con un contrato de suministro mensual y el corazón latiéndole como un tambor. Ahora, su nombre iba más lejos de lo que jamás imaginó alcanzar. Lucas crecía fuerte, despierto, y ya conocía el nombre de todos los dulces. A los 5 años, decía que quería ser jefe de dulces como mamá. La pequeña fábrica se transformó en un espacio más grande con la ayuda de un pequeño préstamo que María consiguió con la Asociación de Mujeres del Pueblo. Compró calderos nuevos, estanterías anchas, una mesa de acero inoxidable reluciente que era el orgullo de la casa. No había lujos, pero sí abundancia de cuidado. Cada detalle era pensado, cada horneada hecha con el mismo amor del primer trozo de cocada.
Y aún con el tiempo ajustado, María hacía cuestión de llevar a Lucas a la escuela, contarle historias antes de dormir, y a veces parar todo solo para bailar con él en el patio cuando sonaba Forró en la radio. Era en esos momentos que ella recordaba que no solo había vencido, había transformado la vida. Las mujeres del pueblo empezaron a ver a María con otros ojos, no como una guerrera solitaria, sino como alguien que mostraba caminos. Empezó a ofrecer talleres de dulces los sábados, abiertos a cualquier mujer que quisiera aprender. Jandira se convirtió en su mano derecha en la producción. La niña empezó un curso técnico de repostería con el dinero que juntaron juntas. Incluso doña Cefa, ahora más mayor, aparecía de vez en cuando solo para probar las recetas y dar su veredicto final con la sabiduría de quien ya ha visto el mundo girar muchas veces. El patio que antes parecía un desierto agrietado, ahora era un terreno fértil donde brotaban sueños, encuentros, trabajo y afecto. Y todo empezó con una estufa rota, una bolsa de ropa y una mujer con el coraje de no rendirse. Fue una tarde bochornosa, de cielo claro, sin viento, que Juan volvió a aparecer. Ahora estaba aún más flaco, con los ojos hundidos y el andar arrastrado. Palmó en la entrada de la pequeña fábrica y una de las empleadas fue a avisar. «Doña María, hay un hombre que quiere hablar con usted». Ella lo supo al instante. Salió con el delantal sucio de azúcar y encontró a João allí, parado, como quien ya no sabía dónde pertenecía. «Yo solo quería verte, saber si estás bien». María se cruzó de brazos y lo miró fijamente. «Estoy mejor de lo que he estado nunca». Él bajó los ojos. «¿Puedo ver a Lucas?» María respiró hondo. «Está en la escuela y no sabe quién eres. No quiero confundir el corazón de mi hijo». Juan asintió y antes de darse la vuelta, murmuró: «Tú ganaste». Y María, con los ojos llorosos, respondió: «No, me reencontré. Fue diferente». Aquella noche, María se sentó en la mecedora con el cuaderno azul en el regazo, el mismo donde anotaba deudas, recetas, ideas y pensamientos sueltos. Escribió pocas palabras. Hoy no dolió. Ver a Juan no dolió. Era como si el pasado, antes una cicatriz inflamada, finalmente se hubiera secado, convertido en marca. El corazón, antes inquieto, ahora latía tranquilo. Miró a Lucas, que dormía boca arriba, el pelo pegado a la frente de tanto jugar. «Eres mi milagro, hijo», susurró. La luz de la pequeña fábrica aún encendida, el olor a cocada todavía en el aire. Era como si la vida se hubiera acomodado a su alrededor, no porque se hubiera vuelto más fácil, sino porque María se había vuelto lo suficientemente grande como para no caber más dentro del dolor. Algunos meses después, el nombre 12 María apareció en una revista local como una de las historias de emprendimiento femenino del interior. El artículo hablaba sobre resiliencia, superación y la fuerza de la mujer sertaneja. Pero lo que hizo sonreír de verdad a María fue la última frase. Sus dulces llevan el sabor de una mujer que no se rindió. Aquello no era un elogio, era un reconocimiento. Era como si finalmente el mundo viera lo que ella sabía desde el día en que encendió la primera hoguera, que incluso rota, incluso sola, incluso cansada, ella todavía podía encender algo dentro de sí, y ese fuego nadie más lo apagaría. María recortó la página de la revista y la pegó en la pared de la cocina, no para presumir, sino para nunca olvidar en quién se había convertido. Con el tiempo, María empezó a ser invitada a hablar en escuelas, en encuentros de mujeres, incluso en eventos del ayuntamiento. A ella no le gustaba mucho hablar en público. La voz le temblaba, las manos le sudaban, pero siempre aceptaba. «Si mi historia puede levantar a una sola mujer, ya valió la pena», decía. Y en sus charlas nunca se ponía como heroína. Contaba lo de la estufa rota, el abandono, el barro, el dolor de parir sola. Pero también contaba la fuerza que surgió de la nada,
la ayuda inesperada, el niño que le dio un nuevo sentido, las manos que se extendieron cuando ella pensaba que no. Quedaba nadie más, y cada vez que terminaba, había silencio, luego aplausos, luego lágrimas, porque en el fondo todo el mundo fue un poco María. En el 5º aniversario de la pequeña fábrica, doña Clara apareció con un pastel simple, decorado con azúcar glas y cintas de colores. Fue una sorpresa. Todo el pueblo estaba allí, las empleadas, los vecinos, los clientes fieles, los niños que ahora crecían llamando a María la tía de los dulces buenos. Incluso C, con camisa nueva y sonrisa tímida, apareció sosteniendo un regalo envuelto en papel de periódico. Un delantal bordado con la frase «La estufa no es el fin, es el comienzo». María se emocionó. Cuando apagó las velas, solo pidió un deseo: que nunca pierda el coraje de empezar de nuevo. Y en ese instante, rodeada de gente que la vio levantarse del suelo, supo con certeza que todo valió la pena. Porque ya no se trataba solo de dulces, se trataba de vida. En un atardecer cálido, cuando el cielo parecía pintado con pinceladas de rosa y dorado, María se sentó en el escalón de la pequeña fábrica con Lucas a su lado. Él mordía un trozo de pastel de yuca y hacía preguntas sobre todo. «Mamá, ¿tenías miedo cuando estaba en tu barriga?» María sonrió y respondió con calma. «Sí, hijo mío, miedo de todo, de no poder, de que nacieras y no tuviera dónde acostarte. Pero el amor fue más grande». Lucas se quedó pensativo, masticando despacio. Luego dijo: «Entonces eres valiente». Ella pensó un instante y respondió: «Sí, pero el No es lo valor contrario del miedo, no. Es seguir adelante incluso con miedo». El niño asintió con la cabeza como quien entiende el mundo y se acurrucó en el hombro de su madre. El silencio que vino después era de esos llenos de sentido, como quien dice sin palabras: «Hemos vencido». Con la pequeña fábrica funcionando a ritmo acelerado, María se dio cuenta de que necesitaba organizarse mejor. Contrató a otra muchacha, Sebastiana, que había llegado de otra ciudad con una hija pequeña y sin rumbo. María la acogió sin preguntar demasiado. Aquí cada mujer es más que la historia que lleva, es también la que elige escribir. Con más gente en el equipo, finalmente se tomó un domingo libre. Se despertó tarde, hizo café con leche espeso y besó a Lucas en la frente. Pasaron el día jugando con los pies en el agua del arroyo, riendo de tonterías, comiendo farofa de sardina y soñando a lo grande. Por primera vez en años, María sintió el tiempo desacelerarse. Era como si la vida le dijera: «Ahora puedes respirar». Y ella respiró hondo, como quien ya no tiene miedo de ser feliz. Con el paso de los años, la pequeña fábrica se consolidó como un referente. Vinieron premios a pequeños emprendedores, invitaciones a ferias gastronómicas e incluso una propuesta de franquicia, que ella rechazó con una sonrisa. «No quiero convertirme en una máquina, quiero seguir siendo gente». Su enfoque se mantuvo firme: mantener la esencia. Los dulces seguían siendo artesanales, hechos en horno de leña, con frutas, cosechadas en el patio y recetas pasadas en el cuaderno azul. Eso era lo que encantaba a los clientes: el sabor de la verdad, la simplicidad y la superación. Un reportero de un periódico regional preguntó: «¿Cuál es el secreto de su éxito?». María respondió con naturalidad: «No es un secreto, no. Es solo seguir haciendo el bien con lo que tenemos y no rendirse cuando la vida te da la espalda». Una noche, ya con las puntas del cabello empezando a blanquear, María fue invitada a hablar en una escuela de la ciudad. Era un grupo de adolescentes inquietos, ojos curiosos y corazones llenos de dudas. Contó su historia como siempre lo hacía, pero cuando terminó, una niña con trenza levantó la mano y preguntó: «¿Y si usted se hubiera rendido al principio?». María se quedó en silencio por unos segundos, luego miró fijamente los ojos de la niña y dijo: «Si me hubiera rendido,
Tú no me estarías escuchando ahora. Y quizás pensarías que también deberías rendirte, pero cuando una resiste, nuestra historia se convierte en un faro para otra mujer que aún está en la oscuridad. La sala quedó en silencio, y en ese silencio se encendió una luz. Poco a poco, Lucas crecía no solo en estatura, sino en sensibilidad. Era el primero en levantarse en las mañanas de producción, ya poniéndose el delantal pequeño que doña Cefa bordó con su nombre. Ayudaba a empacar, a cargar cajas, a distribuir trozos de muestra con una sonrisa amplia y la frase ensayada: «Este se derrite en el corazón», ¿eh? Todo el pueblo conocía al niño, que andaba descalzo como su madre, pero hablaba como un adulto. María lo observaba en silencio, a veces preguntándose cómo aquel mismo niño nació en el suelo de una panadería, en medio de truenos y dolor. Ahora él era la prueba viviente de que el dolor no tiene por qué ser el destino, puede ser el comienzo. Ella sabía que el mundo aún traería desafíos, pero también sabía que juntos, madre e hijo, eran más fuertes que cualquier tormenta. Un fin de semana, María recibió un sobre inesperado, una carta del antiguo banco que Juan usaba para negocios. La abrió con cautela, pensando que sería alguna deuda dejada por él. Pero allí estaba una notificación de cierre de proceso. Juan había declarado quiebra oficialmente. Un escalofrío recorrió su espalda. Por un instante, el pasado intentó arrastrarla de vuelta. Pero ella respiró hondo, rompió el papel por la mitad y lo arrojó al fuego de la estufa. Las llamas devoraron cada línea escrita con desdén. María entendió, en ese gesto simple, que ya no había espacio en su vida para lo que se había ido. Su tiempo estaba hecho de ahora, de azúcar, de humo dulce en el aire y de caminos que ella misma abrió, con sus propios pies, incluso descalza. La semana siguiente, algo inesperado sucedió. Un grupo de turistas llegó al pueblo guiados por un itinerario de turismo rural. Uno de ellos, de São Paulo, quedó encantado con los dulces y propuso divulgar la historia de María en las redes sociales. Tomaron fotos, grabaron videos y en pocos días la historia se volvió viral. Miles de personas comentaban, compartían, mandaban mensajes de apoyo. María se asustó al principio, no sabía cómo lidiar con tanto ruido, pero fue doña Cefa quien le dijo: «Es solo el mundo viendo lo que nosotras ya sabíamos, que eres fuerza en forma de gente». Con el tiempo, ella se fue acostumbrando, y más que eso, entendió que su historia ya no era solo suya. Era de todas las Marías que un día fueron dejadas atrás, pero decidieron no quedarse. Con la visibilidad llegaron nuevas propuestas. Una marca de envases quería estampar el rostro de María en las cajitas. Una emisora quería grabar un documental. Incluso una empresa de dulces del sur ofreció asociarse. María agradeció a todos, pero rechazó con amabilidad. «Mi nombre es mi raíz, y las raíces no se venden». Prefirió seguir haciendo a su manera, a su tiempo, con el olor a leña y la risa de Lucas de fondo. Reformó la pequeña fábrica con la ayuda de la comunidad. Abrió un pequeño espacio de atención al público y contrató a más mujeres. Ahora, además de los dulces, vendía esperanza. Y cada cliente que entraba oía la misma frase, dicha por ella o por una de las empleadas: «Aquí, creemos que empezar de nuevo es una forma hermosa de vencer». Fue entonces cuando, un domingo lluvioso, María recibió una carta escrita a mano. La caligrafía era temblorosa, pero familiar. Era de Juan. Estaba viviendo en un refugio de la ciudad, haciendo trabajos ocasionales, y decía que solo quería agradecer. Decía que, al ver su vida florecer, había entendido la grandeza de lo que había perdido. «Eras tierra fértil, María, y yo fui demasiado seco para darme cuenta». Ella leyó la carta entera en silencio. No lloró, ni se conmovió como antes. Solo sintió una leve melancolía pasar por dentro, como quien encuentra un recuerdo olvidado en un cajón antiguo.
Dobló el papel y lo guardó entre las páginas del cuaderno azul, no por afecto, sino por memoria. Al fin y al cabo, era parte de la historia, e incluso las espinas cuentan. En uno de los eventos en la ciudad, María fue homenajeada como mujer de fibra del sertón. Subió al escenario con un vestido simple, sandalias gastadas y una sonrisa serena. Al recibir la placa, agradeció con pocas palabras, pero de corazón lleno. No sabía que llegaría hasta aquí, solo sabía que necesitaba seguir caminando. El auditorio aplaudió de pie. Lucas, sentado en la primera fila, se levantó y gritó, «¡Es mi mamá!». Y en ese momento, María sintió que ya no era la mujer abandonada en una tierra seca, con una barriga pesada y una estufa rota. Era ahora símbolo de fuerza, de nuevo comienzo, de dignidad. Y aún sin saber con certeza cómo llegó hasta allí, entendió que cada paso dolió, pero valió la pena. De vuelta al pueblo, decidió hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la casa donde João la había dejado. La antigua casita en ruinas ahora pertenecía a otra familia, pero la cerca torcida seguía allí, al igual que el viejo limonero en el fondo del patio. María se detuvo en el camino de tierra, miró de lejos. No necesitaba entrar, solo quería ver. Recordó la bolsa de ropa, el llanto contenido, el hambre, el miedo, la soledad. Luego recordó la hoguera, la cocada, la primera venta. Fue aquí donde la vida intentó apagarme, y fue aquí donde me reencendí. Tomó una piedra del suelo, pequeña, redondeada, y la guardó en el bolsillo. Sería un recuerdo del lugar donde todo casi terminó, pero no terminó. Con el paso de los años, Lucas creció y comenzó a ayudar en la administración de la pequeña fábrica. Aprendió a hacer cuentas, a planificar entregas, a cuidar los ingredientes con el mismo esmero que su madre le enseñó. Era él quien decía, «Mamá, déjame que yo lo lleve hoy. Usted se merece descansar». María reía. «Yo no sé descansar, hijo». Pero poco a poco se permitía detenerse por más tiempo, sentarse en el banco del porche y observar. El pueblo prosperaba. Otras mujeres habían comenzado sus pequeños negocios, inspiradas en ella. Los niños ahora comían dulces sin culpa, sabiendo que allí había amor, sudor e historia. ¿Y María? Ella vivía, entera, serena, con el alma lavada de tanto luchar y vencer. Fue durante una entrevista para un programa de radio de la capital que María dijo, sin darse cuenta, una de las frases más repetidas de su trayectoria: «Volvemos a nacer cada vez que elegimos no rendirnos». El locutor, emocionado, hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. Esa frase se apareció en carteles, en publicaciones en redes sociales e incluso en una pared de la escuela del pueblo. Pero para María era solo una verdad sencilla. No se veía como una inspiración ni como una celebridad local. Seguía levantándose temprano, remangándose, revisando el fuego y probando los jarabes con la punta del dedo. La fama nunca se le subió a la cabeza, porque su raíz era demasiado profunda. Y quien conoce la tierra sabe, lo que florece con verdad no necesita aplausos para seguir creciendo. En un cumpleaños de Lucas, ya con 12 años, María decidió hacer algo diferente. Preparó una receta antigua de la abuela, un dulce de plátano con clavo y rapadura, que ella no hacía desde los tiempos de niña. Mientras revolvía el caldero, las lágrimas le corrían sin que se diera cuenta. No era tristeza, era recuerdo, gratitud y una buena nostalgia de lo que se había ido. Cuando el dulce estuvo listo, llamó a Lucas y le dijo: «Este fue el primer sabor que me enseñó que la dulzura también viene de la resistencia». El niño probó y sonrió ampliamente. «Sabe a fuerza, mamá». Ella rió. Era eso. El sabor de la vida no era solo azúcar, era fuerza, raíz, historia. Y aquel día, al ver a su hijo rodeado de amigos y sonrisas,
Ella entendió que la vida que construyó no era solo supervivencia, era herencia. Algún tiempo después, María fue sorprendida con un homenaje organizado por la comunidad. Montaron un mural en la placita del pueblo con fotos antiguas de la pequeña fábrica, frases dichas por ella a lo largo de los años y relatos de mujeres que habían transformado sus vidas con su ayuda. Yandira contó cómo logró criar a sus hermanos. La niña reveló que había abierto su propia dulcería en la ciudad. Sebastiana mostró fotos de su hija en la universidad. María se quedó de pie, sin palabras, mientras escuchaba todo. Nunca se había dado cuenta de que su historia se había extendido así, como una raíz que atraviesa el suelo y brota lejos. Ese día, ella lloró como al principio, pero ahora era otro llanto, un llanto de cosecha. Por la noche, recostada en la hamaca con Lucas ya dormido a su lado, María miró el techo de madera de la pequeña fábrica, el mismo techo que se ayudó a construir, donde aún resonaba el crepitar de la leña y la risa de las mujeres que pasaron por allí. Pensó en todo, en Joao, en doña Cefa, en doña Clara, en cada rostro, cada mano, cada paso que la vida trajo. Pensó en el día de la lluvia, en la barriga pesada, en la caminata en medio del barro, y sonrió, porque el dolor pasó, pero la fuerza se quedó, y ahora, allí recostada, con el olor de los dulces aún en el aire y la paz en el pecho, María supo, con una certeza tranquila, que su historia ya no necesitaba probar nada. Ella era lo que era, y eso ya bastaba. Fue una mañana de cielo muy azul, cuando el olor a pastel de harina de maíz con anís inundaba el aire, que María decidió hacer algo inédito: cerrar la pequeña fábrica por un día entero. Escribió con tiza en una pizarra colgada en la puerta: «Hoy descanso, hoy abrazo». Las empleadas rieron, sorprendidas. Ella las reunió a todas en un almuerzo sencillo, con arroz al horno, farofa y dulce de calabaza servido en vaso de requesón. Rieron, contaron anécdotas, recordaron las primeras hornadas, las quemaduras en los brazos, las noches en vela. «Hoy celebramos nuestro coraje de seguir, incluso sin garantía alguna de que saldría bien», dijo María, brindando con zumo de anacardo. Fue la primera vez que ella se detuvo para celebrar no la conquista en sí, sino el camino. En los días siguientes, María comenzó a organizar los cuadernos antiguos. Eran 3 en total, cada uno con anotaciones que mezclaban cuentas, recetas, pensamientos e incluso pequeños mensajes de Lucas. En uno de ellos, encontró una hoja doblada con un dibujo infantil. Ella, la estufa y Lucas, de la mano. Arriba, el niño había escrito: «Somos fuertes porque somos dulces». María sonrió con el papel entre los dedos, como si sostuviera el tiempo. Percibió que, de alguna manera, había vivido 3 vidas dentro de una sola. La mujer que fue humillada y abandonada sin nada, la que se reconstruyó con los pedazos y el azúcar, y la que ahora vivía en paz, rodeada de amor, trabajo y respeto. Ninguna era más importante que la otra. Todas eran María. Todas tenían sentido. En una tarde lluviosa, mientras el sonido del agua cayendo sobre el tejado mecía el día, María recibió la visita de C, ahora más viejo, con el cabello canoso y la espalda un poco encorvada, pero con la misma mirada generosa de siempre. Se sentaron en la veranda, tomaron café con galletas de almidón y recordaron los viejos tiempos. «¿Recuerdas cuando arreglamos aquella estufa?», dijo él, sonriendo con los ojos. «Recuerdo. Aquello fue el comienzo de todo». C se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Sabías que te convertiste en esperanza para este lugar, ¿verdad?». María no respondió de inmediato. Solo le apretó la mano con cariño y dijo en voz baja: «Solo quería sobrevivir, C. Pero al final me convertí en raíz». Y en ese instante los dos supieron. Habían hecho historia. Algunos días después, Lucas llegó de la escuela con una tarea diferente.
Necesitaba escribir sobre la persona más inspiradora que conocía. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó en silencio por unos minutos, observando a su madre preparar cocadas como hacía desde hacía años. Entonces comenzó a escribir, concentrado, usando palabras que parecían más grandes que él. Cuando terminó, leyó en voz alta. Mi madre está hecha de fuerza y azúcar. Ella no grita, pero transforma. No golpea, pero resiste. Ella enseñó que cuando uno lo pierde todo, aún puede ganarse a sí mismo. María lloró en silencio, el paño de cocina apretado en la mano, porque en ese momento entendió que lo que construyó no era solo un negocio, ni una historia de superación. Era un legado. Y ese nadie se lo quitaría nunca más. Con el tiempo, los días se volvieron más ligeros. La pequeña fábrica funcionaba con ritmo y armonía, como si cada mujer allí hubiera nacido para aquello. Los clientes venían de lejos, algunos solo para conocer a la dulcera que venció el abandono con cocada y coraje. Había orgullo en la mirada de las empleadas. Había poesía en el suelo de tierra batida que ahora sostenía una historia viva. Una vez, una mujer de la ciudad, con vestido elegante y tacones finos, le preguntó a María, ¿cómo lo consiguió con tan poco? Y ella respondió con sencillez, solo hice lo que pude hacer todos los días. El resto, Dios lo arregló. Aquello quedó resonando en la mente de la visitante, y más tarde escribió un artículo. La fe de la dulcera del campo. María no se vio como santa, ni mártir, solo como alguien que insistió. Un día, una joven periodista apareció sin avisar. Quería grabar un documental sobre historias de superación del sertón. María se resistió al principio, pero Lucas insistió. Muéstralo al mundo, mamá. Y ella cedió. El equipo pasó 2 días enteros grabando, registrando la rutina, escuchando relatos de las empleadas, filmando a María revolviendo el caldero con paciencia y precisión. La periodista lloró cuando escuchó sobre la noche del parto bajo la lluvia. Parece una película, dijo, y María respondió con una sonrisa, pero fue la vida. El documental fue exhibido en un festival y la historia de María cruzó fronteras. Recibió cartas del interior de Ceará, de pueblos de Pará, incluso de brasileñas que vivían en el extranjero. Todas decían lo mismo. Me diste fuerza para seguir. La fama, sin embargo, nunca cambió la forma de ser de María. Ella seguía despertándose con el canto del gallo, lavándose las manos en la palangana antes de tocar los ingredientes, sentándose en la veranda al final del día para observar el cielo teñido de naranja. Era allí, en ese cotidiano lleno de simplicidad, donde encontraba sentido. Ahora, las noches eran más tranquilas. Lucas hacía la tarea, las ollas reposaban en la estufa, y la brisa del campo entraba por las ventanas abiertas. A veces se reía sola, otras recordaba tiempos difíciles y sentía un nudo en la garganta, pero siempre era una risa o un nudo que pasaba, porque ahora su tiempo era otro. Ya no corría, caminaba con ella. El pueblo también cambió. Más casas fueron reformadas, más comercios abiertos, más niños yendo a la escuela con la lonchera en las manos. Algunas mujeres decían que todo empezó con María, y ella negaba. Empezó con cada una de ustedes, cuando decidieron no aceptar más la tristeza como destino. Aún así, sabían que fue ella quien abrió el sendero en el monte cerrado, quien hizo dulce con cenizas, quien se convirtió en faro. Un día, un niño pequeño la señaló en el mercado y le dijo a su madre, «Mira, es la mujer que le ganó a la tristeza». Y María, al escuchar aquello, sonrió con los ojos llorosos, porque quizás fuera exactamente eso. Ella había ganado, no al mundo ni a los demás, sino a la tristeza, y esa era su mayor victoria. En la primavera de aquel año, María decidió hacer algo simbólico. Plantó una hilera de rosales en el patio de la pequeña fábrica.
Usó las manos desnudas, cavando la tierra con calma, como quien planta memoria. Cada plantón estaba dedicado a alguien. Uno para doña Cefa, otro para doña Clara, uno para C, otro para la niña y uno para sí misma. Para recordar que también florecemos después de la sequía, decía. Las mujeres que trabajaban con ella ayudaron, riendo, sudorosas, intercambiando historias mientras regaban las raíces. Con el tiempo, las flores brotaron, rojas, firmes, hermosas, y cada cliente que llegaba pasaba por aquel pasillo de pétalos, sin saber que cada flor llevaba un pedazo de superación. La pequeña fábrica, además de casa de dulces, se convertía en jardín de coraje. Algunos días después, una joven llamada Tainá apareció en la puerta, con los ojos rojos y una mochila a la espalda. Venía de otra ciudad, huyendo de una relación abusiva. Había oído hablar de la historia de María en la radio, y dijo con la voz entrecortada: «Vine porque oí que aquí la mujer no es invisible». María la miró a los ojos, vio un dolor antiguo y familiar, y respondió con ternura: «Aquí la mujer es raíz. Puedes entrar». Le dio un baño caliente, comida en el plato y un delantal. Tainá no sabía hacer dulces, pero aprendía rápido. En poco tiempo ya dominaba la cocada a la perfección. Y al ver a aquella muchacha volviendo a sonreír, María entendió que la pequeña fábrica era más que un negocio. Era un refugio. Era una reconstrucción. Con el paso del tiempo, otras Marías llegaron, cada una con una herida, una historia de silencio, una necesidad urgente de empezar de nuevo. Y todas encontraban allí un lugar. La pequeña fábrica se transformó en una pequeña cooperativa informal, donde el azúcar curaba, el trabajo fortalecía y el afecto cosía los pedazos rotos. María siempre decía: «No estamos aquí solo para hacer dulces. Estamos aquí para endulzar la vida de quien piensa que se ha acabado». Y eso era visible en los gestos, en los abrazos, en las ollas burbujeantes de fondo. Era como si, en aquel pedacito de tierra, el mundo fuera un poco más justo, un poco más sensible, y cada hornada que salía de allí llevaba no solo sabor, sino historia, resistencia y esperanza. Cierto día, Lucas entró a la cocina con un cuaderno en las manos y los ojos brillantes. «Mamá, escribí nuestra historia», dijo. Era un libro pequeño, con ilustraciones hechas por él mismo. Tenía el título simple: «María y la estufa de barro». María lo hojeó emocionada. Allí estaban los momentos que vivieron: el abandono, la lluvia, el nacimiento, el primer dulce, las primeras ventas. «Quiero mostrárselo a la escuela. Quiero que más gente sepa que usted es una heroína de verdad». Ella lo abrazó fuerte, sintiendo el corazón apretarse de tanto amor. «No soy una heroína, hijo mío. Solo soy una mujer que eligió no caer cada vez que el mundo empujó». Pero, al ver el brillo en sus ojos, María supo: para Lucas, ella siempre sería más que una mujer. Ella era el renacer en forma de madre. En el 10º aniversario de la pequeña fábrica, María organizó una fiesta sencilla, pero llena de significado. La plaza del pueblo fue decorada con banderines de colores y luces intermitentes colgadas entre los árboles. Las mujeres que trabajaban con ella prepararon un banquete colectivo: pastel de yuca, cocada cremosa, pie de niño, dulce de leche y rapadura. Lucas corría entre los invitados, distribuyendo sonrisas y trozos de pastel. María observaba todo, emocionada, sintiendo el corazón latir fuerte. Miró al cielo y rezó en silencio en agradecimiento. 10 años atrás no imaginaba que llegaría allí, tan lejos de aquellas noches frías y solitarias. Era la prueba viviente de que la fuerza del comienzo no tiene límites. Durante la fiesta, un hombre apareció en el portón. Era Juan. Estaba flaco, con los ojos cansados, la barba sin afeitar. Todo el pueblo se silenció por un instante.
intercambiando miradas nerviosas. María lo vio, respiró hondo y con una serenidad que sorprendió a todos, caminó hacia él. No había rabia en sus ojos, solo una paz firme, casi maternal. João intentó hablar, pero ella lo interrumpió. ¿Qué perdiste tú, João? Yo no. Yo me gané a mí misma. Él bajó la cabeza sin palabras. María entonces se dio la vuelta y fue al centro de la fiesta, donde Lucas la esperaba con un abrazo apretado. Aquella escena quedó grabada en la memoria del pueblo. La mujer que venció el abandono, recibiendo el pasado sin miedo, pero sin volver atrás. En los días siguientes, María reflexionó mucho sobre lo que aquel encuentro significaba. No era venganza ni arrepentimiento, era cierre de ciclo. Entendió que su corazón se había fortalecido hasta el punto de acoger sin dañarse. Sabía que João cargaría su propia cruz y que ella, finalmente, estaba libre para seguir sin él. Siguió invirtiendo en la pequeña fábrica, en las mujeres, en Lucas y principalmente en sí misma. El pasado había servido de puente para quien ella se había convertido, y por primera vez se sentía plena, con la serenidad de quien sabe que, a pesar de la dureza de la vida, puede elegir florecer. En una clara mañana de verano, María se sentó en el porche de la pequeña fábrica y observó el movimiento del pueblo despertando. El olor a café fresco se mezclaba con el canto de los pájaros y el sonido lejano del tractor. Sintió la piel calentada por el sol y el corazón tranquilo. Sabía que la jornada había sido larga, llena de desafíos, lágrimas y batallas silenciosas, pero también llena de amor, coraje y transformación. Miró al horizonte, donde las montañas besaban el cielo, y sonrió. No por victoria egoísta, sino por gratitud. La vida, con todas sus vueltas, le había enseñado a ser no solo resistente, sino íntegra. Y eso, para María, era el mayor regalo. Aquel día, María recibió una visita inesperada. Un grupo de jóvenes de la Facultad de Administración Rural que querían aprender sobre su modelo de negocio. Se sentaron en la pequeña fábrica, alrededor de la mesa de madera agrietada, y escucharon atentamente cada palabra de ella. María contó sobre la estufa rota, la bolsa de ropa, la hoguera improvisada, las noches sin dormir. Habló sobre el miedo, el dolor y, sobre todo, la fuerza que encontró en cada paso. Los jóvenes anotaban todo, fascinados. Para ellos era una lección viva de superación y emprendimiento. Para María era una prueba más de que su legado superaba el pueblo, alcanzando a quien necesitaba escuchar que lo imposible puede volverse posible. Después de la visita, María se sentó sola en el porche, mirando las sombras que el sol dejaba sobre el suelo batido. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día fatídico en que João la abandonó. Era difícil creer que el mismo suelo que fue testigo de su sufrimiento ahora acogía su victoria. Respiró hondo y sintió, por primera vez, una paz profunda. No era paz de quien olvida, sino aprendió a cargar el pasado sin ser arrastrada por él. La vida había sido dura, sí, pero ella había sido aún más dura, y en ese instante sintió que su mayor triunfo no estaba en los dulces o en el dinero, sino en la capacidad de continuar. Al final de la tarde, Lucas llegó corriendo de la escuela, trayendo consigo la risa ligera de la infancia. Abrazó a su madre con fuerza y le preguntó si podía ayudar en la producción. María rió y le pasó un delantal pequeño, diciendo: «Hoy es tu día, hijo. Mío, vamos a hacer dulces juntos». Mientras revolvían las ollas y el aroma dulce llenaba el aire, María sintió que la historia de ellos estaba hecha de momentos así, pequeños, simples, pero cargados de amor y resistencia. Allí, en aquella cocina modesta, el pasado y el presente se mezclaban para construir un futuro lleno de esperanza. Y así fue. Entre el olor a canela, el calor del fuego y el brillo en los ojos de Lucas, que María comprendió que la vida no se trata de lo que nos derriba,
sino de lo que elegimos levantar, que el abandono no es el final, sino el comienzo disfrazado de tormenta, que el dolor, por intenso que sea, puede convertirse en fuerza, y que, incluso en el lugar más seco, puede nacer un jardín. Ella, la dulcera del campo, se había convertido en símbolo de coraje, resistencia y amor. Y allí, de la mano de su hijo, sabía que su historia aún tenía muchos capítulos por delante, pero sobre todo sabía que ya había vencido.